Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para ser juntos buenas y santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Una nueva jornada desde estos estudios de televisión del Grupo Educativo Marín y por una hora vamos a estar compartiendo con ustedes las noticias de la iglesia local de la Argentina y el mundo y hablando también de aquellos temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. Le cuento, el día de hoy es día jueves 4 de julio de 2013. Lo estoy pensando porque no me quiero equivocar, porque los jueves tengo como compañero al padre Giorgi Gallino, que vino, por supuesto, y le digo bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a todos, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa, por venir a nuestro canal, a nuestro programa también. Y como dice Roque, estos son los temas que nos ocupan y nos preocupan. Claro, yo de eso me reía, porque estábamos hablando antes del programa, Ah, me decía esto, él entró diciendo esta frase, ¿no? nos ocupan y preocupan. ¿Y cómo no nos van a preocupar todas estas cosas que vamos a ver en este programa fantástico? Sí, este programa que propone, si usted nos encuentra por primera vez, que entre otras cosas se haga protagonista, que llame, que se comunique con la producción, que deje su inquietud, su comentario, sugerencia al 4-512-3807 o que nos escriba a Pereira con Y, pereira@marin.edu.ar. De lunes a viernes, entre las 20 y las 21 por esta señal amiga, llegamos a su hogar. Y vamos a hablar, por supuesto, como tenemos ya pautado, pactado y confirmadísimo sobre el Papa Francisco. Estaremos hablando algo durante cada uno de los programas de este año y de todos los años que lo tengamos como Papa. Seguramente hablaremos de él. Mañana vamos a estar recordando los llamados, contando los llamados que tuvimos, padre. Hoy lo voy a dejar porque tenemos mucho material. Y me gustaría tomar uno solo. Qué pena, qué pena. Bueno, uno solo. No, voy a tomar uno Uno solo solo. porque esto es para una consulta que la tendría que contestar un sacerdote. Y es de una amiga que cuenta con mucha preocupación y con mucha inquietud. Se llama Marina, es de Belgrano, que pide por Jorge, que será operado, que es exdocente, que mira con su esposo el programa de televisión, con Osvaldo y demás. Bueno, tiene una inquietud puntual sobre cómo se vive el discernimiento, ¿no? Yo tengo el discernimiento, ¿no? De qué es lo que quiere Dios, qué es lo que no quiere. Es una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿cómo se entiende, qué se entiende por discernimiento desde la fe hablando, ¿no? Discernir quiere decir pasar por un tamiz, quiere decir distinguir para poder elegir, quiere decir juzgar para separar una cosa de otra, aclarar y tomar la mejor decisión. El discernimiento es algo clásico en la vida de nuestra iglesia. El gran maestro del discernimiento es el Espíritu Santo y el gran discípulo en el discernimiento es San Ignacio de Loyola. ¿Qué nos enseñan? Que en primer lugar tenemos que tener calma, estar en calma para poder discernir bien. Quien no está en calma o consolado, diría San Ignacio de Loyola, está turbado y no ve con claridad. Cuando uno en cambio empieza a tener claridad en el alma, ve qué hacer y qué es lo mejor que puede hacer. Ahora, yo sé que es muy difícil responder esto porque es muy amplia la respuesta, digo, pero ella pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios, no? Dice, ¿cómo puedo entender yo cuál es la voluntad? Porque a veces me siento perdida, confundida, no sé si voy por el camino correcto, si el discernimiento, puntualmente, está bien aplicado o no. Bien, la voluntad de Dios la podemos distinguir descartando primero lo que es malo. En segundo lugar, viendo entre las cosas buenas que podemos elegir qué es lo mejor. Y por último, en tercer lugar, podemos ver entre las cosas que decidiríamos cuál es la que nos va a dar más paz y más gozo. ¿Es elegir? Es elegir y de alguna manera presuponer cuál va a ser el resultado de esa elección. Si yo elijo esto, ¿eso me va a dar más paz, más gozo, más alegría? Si yo elijo esto otro, ¿no? Yo tengo que comprar un auto o una moto, ¿no? Digo que son dos cosas distintas, necesito trasladarme. Claro. No sé, bueno, a ver, si yo compro una moto, ¿me voy a quedar contento, voy a quedar en paz? ¿No? Suponiendo que tengo la plata para las dos, ¿no? Si yo compro un auto, ¿no? ¿Me voy a quedar más contento, menos en paz? ¿Me voy a quedar con más alegría, más gozo? ¿No? Uno tiene que de alguna manera hacer un ejercicio de imaginación y pensar
Una vez concluida esa acción hipotética, ¿cuál va a ser el resultado de mi corazón? ¿Voy a estar más contento? No, ¿yo me tengo que casar o no me caso? Si yo me caso, no, se me viene el mundo encima. No, no te cases. No, si yo me caso, y no voy a tocar el cielo con las manos, casate. ¿No? Si yo quiero tener un hijo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Tengo un hijo más o no tengo un hijo más? Entonces pienso en el después. Claro. Y si yo tengo un hijo más, voy a tener un motivo de alegría más. Es verdad que voy a tener que remar con las luchas y con todo, pero la verdad es que va a ser una fuente de felicidad y de amor y de gozo. Entonces ahí ya voy teniendo la respuesta. Bien, me gusta. Es una buena respuesta. Espero que Marina, que hace poco nos descubrió en este canal Santa María, dice que ella mientras cocina, su esposo también se enganchó y nos miran todos los días, entre las 20 y las 21. Así que bienvenida Marina, una ex docente. Yo creo que no hay ex docentes, yo creo que se es docente toda la vida, ¿no? Que se les ve en la cara además. Claro. Se ve en la cara, la mandíbula así firme, ¿no? Como diciendo, mira querido, si no aprendes este tema que yo te estoy enseñando, vas a entrar en caja tarde o temprano. Claro, pero como buena docente, preocupada por sus alumnos, me pide que se podemos rezar por 3 exalumnas, Andrea, Carolina y Osvaldo, ¿no? Se preocupa por esa... Mira qué lindo, es auténticamente una docente porque se sigue preocupando por sus alumnos. Bueno, Marina de Belgrano, un beso grande de verdad y bienvenida a Buenas y Santas. Le recordamos que este programa lo estamos haciendo por la señal Santa María, el canal de la vida. Hoy con el padre Giorgi Gallino vamos a hablar de varios temas, pero tenemos algunas notas para presentar. El padre Giorgi está tentado de convidarme con un mate. Es que quiero que Adrián tome el escenario entero. Ahí está, como acá está la cámara entera, está tomando. No, mira, ¿sí? ahí llegó. Que conste en cámara que llegó mate a Roque, porque después vilipendia y que anda diciendo cosas feas que no le convidó más. No, quédese tranquilo, no lo voy a hacer. Bueno, mire, padre, las comunidades indígenas, ¿no? Cuando el padre decía los temas que nos ocupan y preocupan, este es uno de los temas realmente interesantes, ¿no? Las comunidades indígenas y qué es lo que genera en la sociedad, ¿no? Este gran debate, lo que les pertenece, si han sido robadas en su momento, si no tienen todos los derechos como corresponde. En la Argentina hay una comunidad que está esperando ser recibida por las autoridades nacionales. Por lo pronto estuvieron visitando al Vaticano y el Papa Francisco recibe a estas comunidades. Vemos la nota. Por primera vez en su pontificado, el Papa Francisco se reunió con un líder indígena. Es de la tribu Com de Argentina. Como cardenal, Jorge Bergoglio se había reunido con ellos en 3 ocasiones. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Un gusto. Un gusto. ¿Cómo Sí. está usted? Muy bien. En la delegación estaba también el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. El encuentro duró 40 minutos y hablaron sobre las violaciones de derechos humanos que afrontan las comunidades indígenas en Argentina y en otros países latinoamericanos. Nos miran como enemigos del Estado. Entonces yo siempre decía, ¿cómo puede ser que un gobernante nos mire como enemigo si nosotros apenas estamos sobreviviendo en esta situación? Félix Díaz explica que deben afrontar todo tipo de problemas a partir de la pérdida de identidad cultural. Por encima de todo piden que el gobierno les respete y les dé explicaciones. Aseguran que su casa fue incendiada, que se les niega el tratamiento médico en hospitales y que destruyeron sus documentos de identidad para que no pudieran votar. Y dicen que el gobierno argentino no escucha sus reclamaciones. Hemos esperado hace más de 3 años después de la represión a una entrevista a la presidenta de la Nación. Nunca nos escucharon. Ya ha costado vidas por asesinatos, vidas por enfermedades, por falta de recursos, y por eso estamos aquí, para dar a conocer a escala internacional la grave situación que hoy se está viviendo. Ahora esperan que tras la reunión con el Papa, el Vaticano intervenga de alguna manera para que el gobierno argentino afronte directamente con ellos los problemas y los derechos de las comunidades indígenas.
en Buenas y Santas tengo una noticia para darles. Tiene que ver con la solidaridad, uno de los puntos que nos movilizan, uno de los motivos por el que este programa tiene muchas ganas de salir todos los días, porque podemos contar aquellas cosas que pueden unirnos a nosotros. Que este sábado 6 de julio, de paso del día de cumpleaños de mi señora, mire lo que vamos a estar haciendo con ella, vamos a estar compartiendo con los abuelos del Hogar Marín una nueva feria solidaria, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El Hogar Marín está en Avenida del Libertador 16.895 y se hace una feria solidaria donde se venden ropas, regalos y un montón de cositas a muy buenos precios y muy lindo. Y usted puede llegar a conocer este lugar, acérquese, le puedo garantizar que no se va a arrepentir y puede conocer una obra realmente maravillosa. Así que, Padre Giorgi, lo espero el sábado. Así es. Un el ratito. Hogar Marín está atendido por las Hermanitas de los Pobres, ¿no? Y es un hogar donde viven un montón de ancianitos y esta obra se sostiene por la caridad de la gente que va y ayuda en estas acciones que las hermanas mismas preparan. Así que bueno, ahí nos vamos a encontrar con aquellos que ven este programa y que el sábado quieran pasar un ratito a dar una mano, de 10 a 17, repito, Libertador 16.895, Feria Solidaria. Vamos a estar unos cuantos amigos esperando que ustedes se acerquen. Vamos a hablar del Papa Francisco, de una misa donde el Papa tiró estas frases que son fuertes. Ayudar a los pobres es tocar las heridas de Jesús. Antes de ver la nota, le hago una pregunta, o quiere que veamos la nota y hacemos una reflexión. Vemos Primero la la pregunta. Primero la pregunta, me encanta. Claro, ¿cómo entiende usted esta situación? Es que el Evangelio comentado es el Evangelio de la fiesta del apóstol Tomás, ¿no? Y todos recordamos ese acontecimiento donde Jesús resucitado se aparece a los apóstoles. No está la primera vez con ellos, Tomás, y entonces cuando le cuentan a Tomás, él dice, si yo no pongo las manos en el costado, no toco las heridas, no voy a creer. Entonces, 8 días más tarde, cuenta el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, 8 días más tarde, ya se presenta Jesús y lo primero que le dice a Tomás es, vení, toca mi costado, toca mis heridas, ¿no? Felices los que creen sin haber visto. Entonces, ahí el Papa Francisco dice, nosotros tocamos las heridas de Jesús cuando tocamos un enfermo, cuando acudimos al necesitado. No necesitamos querer o pedir esa prueba de fe cuando la presencia de Jesús, además recordando a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando tocando a ese enfermo estamos tocando al mismo Cristo. Lo que la espiritualidad católica busca es no separar, ¿no?, la presencia del ser humano de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en todo ser humano brilla la imagen de Dios. Por medio de la encarnación, enseña el Concilio Vaticano II, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se unió de una manera misteriosa a todo ser humano. Entonces, ¿querés tocar a Dios? Anda y visita a un enfermo. Claro, es una excelente reflexión, ¿no? La vamos a compartir aquí en Buenas y Santas, el Papa Francisco, y esta frase que hace reseña el Padre Giorgi. Durante una de sus últimas misas antes de sus vacaciones, el Papa reflexionó sobre el apóstol Santo Tomás, cuya fiesta se celebra hoy. El Papa recordó las dudas del apóstol antes de ver a Jesús resucitado y tocar sus heridas. Por eso Francisco dijo que para encontrar hoy a Dios hay que besar las heridas de Jesús en quienes tienen hambre, son pobres, están enfermos o en la cárcel. Le piaghe di Gesù tu la trovi facendo le opere di misericordia, dando al corpo e anche all'anima, ma al corpo, sottolineo, del tuo fratello piagato, perché ha fame, perché ha sete, perché è nudo, perché è umiliato, perché è schiavo, perché è in carcere, perché è in ospedale. Quelle sono le piaghe di Gesù. Oggi. E Gesù ci chiede di fare un atto di fede a Lui, ma tramite queste piaghe. Ah, benissimo, facciamo una fondazione
per aiutare a tutti quelli e facciamo tante cose buone per aiutarli, ma quello è importante. Ma se noi rimaniamo in questo piano saremo soltanto filantropici. Dobbiamo toccare le piaghe di Gesù. Dobbiamo carezzare le piaghe di Gesù. Dobbiamo curare le piaghe di Gesù con tenerezza. Dobbiamo baciare le piaghe di Gesù. E questo letteralmente. Pensiamo cosa è successo a San Francesco quando ha abbracciato il lebbroso. Lo stesso che a Tommaso. La sua vita è cambiata. La misa fue concelebrada por el cardenal francés Jean-Louis Taugan, el que anunció al mundo la elección del Papa Francisco el pasado 13 de marzo. Y en Buenas y Santas hemos compartido esta nota que, como decíamos hace un ratito, tiene que ver con el Evangelio del día de ayer. Recordábamos la persona de Santo Tomás, el famoso ver para creer, ¿no? Que nos pasa a todos, yo creo, por lo menos a muchos, nos cuesta creer, y más en estos tiempos, padre, ¿no? Pero podemos hablar ya que hablamos de estos tiempos, de las tecnologías, podemos hablar de una tecnología que es la televisión, una herramienta en realidad, muchas gracias, padre, una herramienta maravillosa que es la televisión, y que el Papa Francisco habla sobre la importancia que tiene la misma en, por ejemplo, la evangelización, digo, ¿no? Como otras herramientas. Acá tenemos una nota donde Julito Rimoldi, que es el director del Centro Televisivo Arquidiocesano, habla sobre esta realidad, que es la importancia de la televisión para el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires, impulsó la puesta en marcha del Canal 21, una televisión de ámbito general que emite en casi toda Argentina contenidos para todos los públicos. Su archivo de imágenes sobre el entonces cardenal Bergoglio adquirió un valor inmenso tras su elección como Papa el 13 de marzo. Por eso, el Canal 21 y el Centro Televisivo Vaticano han cerrado un acuerdo para garantizar la conservación de ese archivo y la gestión de los contenidos. Nosotros nos vemos, de alguna manera, en una responsabilidad muy grande, y era no conocer, digamos, la responsabilidad de manejar la imagen del Santo Padre y no conocer qué uso se le iba a dar. Ustedes saben muy bien que en esto la antigüedad, digamos, hay que ser muy cuidadoso y muy cauto. El director de Canal 21 colabora con el Papa Francisco desde hace más de 20 años y en 2004 puso en marcha el nuevo medio de comunicación siguiendo sus indicaciones. Asegura que al Papa no le gusta ver la televisión, pero que tiene muy clara su importancia y cómo deben ser los contenidos que se ofrecen al público. Me dijo, Julio, no quiero una televisión de sacristía, no quiero una televisión piadosona, quiero una televisión que se pueda ver, una televisión que tenga muchos contenidos, música, pero que sí, obviamente, tenga una clara identidad. Él define así: yo quiero una televisión popular, quiero una televisión humanista y una televisión interreligiosa. Este acuerdo entre el Centro Televisivo Vaticano y Canal 21 es un paso más en la modernización de los servicios audiovisuales de la Santa Sede, que está también preparando la transformación de todos sus servicios a los más modernos sistemas digitales. Bien, y así compartíamos esta nota. Entonces, usted ya sabe que el Centro Televisivo Arquidiocesano, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como director a Julio Rimoldi, al que mañana vamos a tratar de tener para hacerle alguna nota, con el Centro Televisivo Vaticano, han hecho un convenio, y este convenio permite la utilización de todo el material que tiene el Centro Televisivo Arquidiocesano sobre el cardenal Bergoglio, ¿no? Una buena fusión, una interesante fusión que le va a venir bien a las dos partes. Y hablando de televisión, ¿usted coincide, padre, que este medio tiene que ser explotado como una manera de evangelizar importante y fuerte? Es un medio privilegiado, ¿no? La televisión está en todas las casas y ojalá nosotros pudiéramos tener más espacio
de educación. Quizás alguno mayor se acuerde de algunas series que marcaron nuestra época, La familia Brady, ¿no? El detective, este abogado, Columbo. de apellido italiano. Sí, a Matucci lo espero usted. Se me fue el nombre. Columbo, No, Columbo. ¿El que se rascaba la frente? No, este que siempre tenía la casa en construcción. ¿Cómo se llamaba No, nos acordamos, pero no. Sí, me dicen Petrocelli. que vivía en el desierto, que vivía en el desierto. Que vivía en el desierto, que tenía vivía en una casa rodante y la casa siempre tenía 2 filas de ladrillos y siempre trabajaba por la justicia. Poca gente sabe que esas series, que eran buenísimas, estaban subvencionadas por el episcopado norteamericano. Me entero ahora. El episcopado norteamericano sostenía esas series, ¿por qué? Porque tenían valores de la justicia, de la familia, ¿no? Entonces era una familia de 2 viudos que se casaban y entonces convivían en la familia Brady, en una misma casa, todas las hijas de ella y todos los hijos de él, ¿no? El detective, el abogado Petrocelli que iba y entonces resolvía casos y les daba su ayuda a quienes no tenían en quién recalar. Y entonces eran valores que se transmitían por medio de la televisión y no necesariamente se hablaba de algo religioso. Está bueno, no sabía eso. Entonces ojalá la televisión pudiera seguir siendo un medio donde nosotros podamos difundir, ¿no?, tanto bueno que hay. Lo que pasa es que no es tanta noticia, ¿no? Ese es el problema, es la no noticia, digo, ¿no? La buena noticia tenemos que entender que no es la que vende, no es la que se consume, no es la que se impone, y lamentablemente estamos rodeados de malas noticias, que es cierto, hay que mostrarlas, hay que saberlas, hay que conocerlas, pero bueno, nosotros desde este lugar, con mucha humildad, tratamos de hacer este programa que se llama Buenas y Santas, bueno, tratando de eso, de llevar buenas noticias, ¿no? Es lo que hacemos con mucha energía y muchas ganas todos los días. Vamos a hablar de la confesión o el sacramento de la reconciliación, ¿no? Bien. ¿Cómo sería? Es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero ahora... Es uno de los 7 sacramentos, el sacramento es uno de los sacramentos de curación. ¿Cuántos son los sacramentos de curación, Roque? Son 2. Bien, Roque. Entonces, uno de los 2 sacramentos de curación es la unción de los enfermos, el otro es el sacramento de la reconciliación o confesión. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite recibir el perdón de nuestros pecados. Es lavar el alma, es curar por las lastimaduras que han quedado, por las malas acciones que hicimos, ¿no? Y es dejarle a Dios el corazón para que Él lo habite. Entonces, cura, limpia y Dios habita. Es redondo. Lo que pasa es que es difícil porque uno necesita ser humilde, necesita decirlo, ¿no? Y después ponerse las pilas para ponerse en línea. Pero uno se va siempre renovado. Hagan memoria. Salvo que hayan tenido alguna vez, a mí me pasó, alguna experiencia de encontrarse con algún sacerdote escaso de buen humor, digamos, o de tiempo, escaso de tiempo. En general uno se va de la confesión renovado, se va en paz, se va con más ganas de ser bueno, se va limpio, y dice, bueno, borrón y cuenta nueva, miremos para adelante. Es una maravilla. Tenemos para hablar un rato. Y además otra cosa, es gratis. No sale nada. Claro, pero ¿sabe qué? Hay mucho material, vamos a ir compartiéndolo de a poquitito, ¿no? Yo le dejo picando una pregunta, porque está bien, yo entiendo lo que usted dice, coincido, pero la realidad demuestra que los números de personas que se han alejado es más, le digo, hasta el confesionario ha dejado de ser utilizado, digo, ¿no? Yo acabo de construir un confesionario en la Capilla del Marín. De madera, madera, vidriado, es un cuartito, ¿no? de 2 por 3,5, que en el medio hay una división, es sin rejilla, pero tiene una división para el reclinatorio, y es vidriado. Está bien, está bueno, cara a cara. Yo vi uno, de paso saludo a la gente de Rosario, en la parroquia Estela Maris de Rosario, donde muchos años un sacerdote muy conocido y muy querido, que ya no está, el padre Gorza, fue párroco de esta parroquia, en Fisherton. ¿Ahí te padeció?
me padeció cuando era muy pequeño, de paso saludo a todos mis amigos de Rosario y de Neutral Boys, hemos visto una transformación en esa parroquia a una modernidad impresionante, ¿no? Impresionante. Y también han modificado el confesionario, que a uno le da ciertas ganas y comodidad, ¿no? Como acercarse, como que se ha roto también, es como que se ayornó a lo que hoy se entiende que se busca, ¿no? Recibir que la gente esté cómoda, que se pueda ver la cara con la persona y demás. Pero vamos a ver algún material que hemos preparado con la producción. Adriana Matucci hoy ha estado trabajando muchísimo. Este título, El sacramento de la confesión, católicos que buscan renovar su fe en Dios. Miren la nota. El Papa Francisco ha tomado la iniciativa de incentivar a los católicos para tomar en cuenta la importancia del sacramento de la confesión, también llamado reconciliación. En el siguiente informe conoceremos cuán reconfortante puede ser reconocer nuestros pecados ante Dios y también la absolución de los mismos. Dejen las puertas abiertas de las iglesias y una luz encendida en el confesionario. Fueron las palabras del Papa Francisco, incentivando al mundo católico a cumplir con el sacramento de la confesión. El pecado es una ofensa del hombre o la mujer a Dios, ¿no? Es algo muy grande ofender a Dios. Pero Dios se identifica también con nosotros. Por ejemplo, Jesús dice que todo lo que hagas a uno de tu prójimo lo hace conmigo. Si, por ejemplo, si alguien insulta, ofende o ignora a un pobre, a un enfermo, entonces Jesús está tomando eso como hecho a él mismo, está identificando. Por lo tanto, el ofendido, que es Dios, es el único que puede perdonar el pecado. Monseñor Luis Bambarén nos explica lo importante que es la reconciliación. El sacerdote en ese momento está representando a Cristo. Por lo tanto, lo que yo oiga en confesión, no lo oigo yo como hombre, como Luis Bambarén, lo oigo en nombre de Jesucristo. Por lo tanto, ahí queda una tumba, es el sigilo del sacramento. Y mire, es tan grande la ayuda de Dios que nunca se ha quebrantado el secreto de la confesión. Y el secreto de confesión no puede ser revelado bajo ningún motivo. En absoluto. No, es que no lo sé como hombre. Yo salgo del confesionario, no sé nada, ¿no? Incluso, por ejemplo, si me vuelvo a encontrar con el penitente, yo no le puedo hablar de su confesión. Él sí. Si me inicia él, entonces podremos conversar. Salimos a las calles para preguntar a la gente qué opina acerca del Sagrado Sacramento de la confesión. Un mes. Y digamos, ¿confías en los sacerdotes? Súper. Confianza. ¿Te sientes bien confesándote? Muy bien. Yo me confesé hace 2 meses. ¿Usted siempre confía en un sacerdote? Normalmente sí. Con los que voy confío en ellos. Un año, bro. Solo nomás. ¿Tú te confiesas solo? Sí, solo nomás en una habitación, me llevan de dormir y ya. Pues. 6 años. 6 años con su señora, dice. 6 años, ¿y por qué? Por dejado. Hace 3 años. Ya. ¿Y debido a qué? Porque ya no confío en esa iglesia ya. ¿Qué te parece? Con las cosas que he pasado en este mundo ya es difícil creer en un sacerdote. ¿Por qué no se confiesa usted con un sacerdote? Porque ambos somos de la misma estirpe, somos de la misma horma de Adán y Eva. Tanto él como yo somos pecadores. La pregunta que yo te haría es, ¿y quién te asegura que estás perdonado? ¿No será un autoperdón? ¿No será una imaginación tuya que te dices así ya, bueno, si yo me perdono o Dios me perdona? ¿Quién te da la garantía del perdón? Y la garantía del perdón te la da el hermano, es decir, la comunidad, es decir, la iglesia. La religión católica reafirma lo importante que es confesarse con un sacerdote. Es que yo tengo conciencia de que yo no perdono, yo tengo conciencia de que es el Señor el que perdona y no es importante el pecado. Padre, de escuchar tantos pecados, es que lo importante no es el pecado, lo importante es el perdón. ¿Pero alguna vez se preguntó con quiénes se confiesan los propios sacerdotes? Cualquier presbítero puede escuchar en confesión a otro presbítero, a otro sacerdote, sea obispo, diácono, como cualquier otro cristiano. Es decir, todos tenemos una persona. Lo importante es que
quien sabe la importancia del saberse perdonado va a pedir el perdón. Para el mundo católico, la reconciliación o confesión es tan importante como los demás sacramentos, aunque muchas personas no lo practiquen de manera regular. Es importante retomar el sacramento de la confesión. Ahora sí. Si bien estoy con el padre Giorgi, con el que vamos a hablar y seguir hablando sobre el tema de la confesión, nosotros rescatábamos hoy a la mañana un material sobre un sacerdote de nombre Pedro, el padre Pedro, que habla sobre la confesión y cuenta algunos detalles que son interesantes a la luz de un correo electrónico. Nace la historia esta con un correo electrónico y vemos cómo avanza esta historia. Padre, les escribo desde Montevideo, Uruguay. Escuché atentamente su mensaje de hace 2 semanas acerca del sacramento de la reconciliación. Me gustó mucho. Sin embargo, me produce rechazo la idea de confesarme con un sacerdote para recibir el perdón del Señor. Deseo consultarle, ¿en qué lugares la Biblia dice que hay que confesarse con un sacerdote? ¿Por qué la Iglesia no acepta que yo prescinda del sacerdote, que confiese directamente los pecados al Señor, recibiendo por mi arrepentimiento el perdón? Anónima tratando de vivir su catolicismo. Muchísimas gracias, hermana, muchísimas gracias. Y qué bueno, de nuevo, otra pregunta bien honesta y como que, pues esta es mi situación y qué hago con ella. Es muy difícil confesar los pecados, lo sabemos. A nadie le gusta sacar los trapitos sucios al aire. Es mejor como que lavarlos en casa, ¿verdad? Pero sin embargo, yo me pongo a pensar, en Estados Unidos, yo no sé en Sudamérica, pero en Estados Unidos son muy comunes los reality shows, es decir, donde sacan los trapos sucios, los que tienen, los que no tienen, delante de millones de personas, y como que eso no molesta. Por el contrario, es como que una gracia. Y la gente pues toma bandos y se une al uno, se une al otro, y sin embargo sacan todo lo que tienen que sacar, no hay problema, y hasta se pelean delante de las cámaras y todo lo demás, y no hay problema. Pero sin embargo, ir donde un ministro del Señor a vaciar toda la basura que tenemos por dentro, como que sí nos cuesta. Y sin embargo, vamos a un psicólogo, vamos a un psiquiatra, nos gastamos la hora para que nos escuche 150, 200, 300, 400 dólares. Y si lo hacemos, y no solamente gastamos el tiempo sacando los trapos sucios, pero tenemos que encima de eso pagarle al psicólogo, al psiquiatra, y con todo respeto, ¿verdad? Pero cobran para que nosotros saquemos lo que tenemos por dentro. En este caso es de gratis, y no solamente es de gratis, es el mismo Señor quien nos reconcilia con Él mismo, y nos reconciliamos con la Iglesia. Recibimos el maravilloso regalo del perdón, de la reconciliación, y como que no nos gusta. Me acuerdo de San Agustín que decía, Satanás quita la vergüenza cuando vas a pecar, pero te pone la vergüenza cuando vas a confesarte. ¿Cuán cierto? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 20 en adelante, que el Señor Jesús ha venido ¿para qué? Con una misión. Para sacarnos del fango, de la miseria en que nos encontramos y para darnos una nueva vida, libertad. Pero la verdadera libertad, no la libertad que ofrece el mundo, sino que la libertad de los hijos de Dios, es decir, para poder caminar en victoria hasta que lleguemos a nuestra meta, que es el cielo. La misión de Jesús es liberarnos, sacarnos de las mismas garras de Satanás. ¿Para qué? Para llevarnos a la presencia de nuestro Padre Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús bien sabía que él iba a regresar al Padre. Jesús va a asumir la gloria que es de él. Pero ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Si Jesús regresa a su gloria, si Jesús regresa al cielo, ¿qué va a pasar con la misión de Jesús de liberación? Esa misión la va a continuar aquellos que el Señor Jesús escoge para ser sus ministros aquí en la tierra. Y como primero, escoge a Pedro. Y le dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo.
¿Y qué es lo que hace Jesús después de su resurrección? En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 3 en adelante, el Señor sopla Espíritu Santo, sopla, rúa sobre sus más allegados discípulos, sobre los apóstoles, y les dice precisamente lo que le dijo anteriormente a Pedro: lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado. Si Jesús no hubiera concebido en su mente, en su corazón, el sacramento de la reconciliación, ¿para qué le hubiera dado autoridad, poder a sus discípulos para perdonar o para atar? Jesús no hace las cosas a medias. Y todo lo que Jesús hace, todo lo que Dios hace, lo hace perfectamente bien hecho. Le da poder, les da autoridad para que ellos perdonen, no con su propio poder ni con su propia autoridad, sino que con el mismo poder de Jesucristo, y sigan la misión liberadora hasta el fin de los tiempos. Sabemos bien en la historia que cuando un cristiano cometía un pecado, pues ese cristiano era como que expulsado de la comunidad, era excomulgado de la comunidad y no podía regresar hasta que finalmente el obispo, es decir, el encargado de la comunidad, le diera el visto bueno y regresaba. Me imagino yo que se tenían que echar pues a ceniza y tenían que andar con sacos puestos, y, ¿verdad?, para que todo el mundo se diera cuenta que eran penitentes. Y cuando regresaba, el obispo, delante de toda la comunidad, les daba la bienvenida y los reconciliaba en el nombre de Dios y también con la comunidad, la cual habían ofendido a través de sus pecados. Hoy día la tenemos mucho mejor. Hoy día vamos donde un ministro del Señor, que es el sacerdote, recibimos la absolución sacramental, es decir, el perdón de nuestros pecados, recibimos la penitencia y con un propósito de enmienda, es decir, con la gracia de Dios, comenzamos una vida nueva, una vida en victoria. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Experimentamos esas palabras de perdón que vienen del mismo Jesús y nos sentimos libres para comenzar de nuevo. Bien, le agradecemos a este sacerdote que ha participado en el programa con este documento. Y hay WTN, ¿no? Le agradecemos a ellos en realidad. Me quedo con una frase, ¿no? Como Jesús le da a Pedro el poder de las llaves, el poder de atar y de desatar. Y esto mismo se retoma cuando Jesús resucitado, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21, le dice, ¿no?, vayan y perdonen los pecados. A los que ustedes se los perdonen quedarán perdonados, a los que ustedes se los retengan serán retenidos. Allí al final entonces del Evangelio, Jesús resucitado vuelve a insistir sobre el ministerio del perdón de los pecados dado a la Iglesia y a los sacerdotes, ¿no? Entonces, es verdad que cuesta, pero el beneficio es enorme. Uno se va nuevo, se va renovado. Uno necesita escuchar el perdón. Y cuando ese perdón escuchado entra en el alma, uno alcanza la verdadera paz. Es uno de los milagros que están a nuestro alcance, recibir el perdón. Por eso es tan importante hacerlo frecuentemente. Yo le aconsejo a los jóvenes confesarse entre 12 y 6 veces por año. Entonces se me quedan mirando y me dicen, o sea, entre 1 y 2 meses, sí, máximo 2 meses, porque después ya no te acordás más. Entonces, entre 1 y 2 meses, salvo que haya habido alguna ocasión donde amerite una confesión un poco de urgencia, porque uno derrapó, ¿no? Uno mordió la banquina, se dio contra la guardarrail y llegó después a la zanja, y ahí sí, hay que ir a confesarse cuanto antes, pero a recordar cómo uno se va a ir después de confesarse, cómo uno se va a quedar después de recibir la absolución. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo, una mirada, ¿no? Yo sé que muchos amigos en casa van a levantar el teléfono, van a disentir, otros van a decir, sí, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Pero tomo lo que cuentan muchos. La pregunta es, ¿qué es lo que uno debe confesar, ¿no? Y más en estos tiempos, porque en una época, cuando uno iba al colegio, había una preparación en el colegio, ¿sí? Uno tenía el colegio y uno sabía que en la clase de la catequista se encontraba con el sacerdote y había una idea de lo que era el pecado. Hoy hay una lectura muy distinta a ese tiempo. Hoy no hay una preparación
en las escuelas, por ejemplo, para que el chico vaya tomando conciencia del pecado. Porque, no sé si me entiende, ¿qué es lo que uno tiene que ir a confesar hoy? Porque uno dice, ¿qué es lo que hice mal? Porque está en duda todo, ¿no? Y es una sociedad donde para vos está mal, te dicen, pero para mí no. Para mí yo estoy con la conciencia tranquila. Otros dicen, yo me confieso con Dios, frase súper común. Perfecto. Es verdad que muchas personas dicen esto, piensan esto. Hay que recordar que la confesión lo que hace es sanar una relación, curar una relación. Cuando una relación se vio lastimada, se vio deteriorada, hay que poner una palabra para salir adelante. Entonces, por ejemplo, quien a su cónyuge lastimó, ¿no?, le debe un pedido de perdón. Aun cuando él cree que hizo mal, si hizo doler al otro, le debe pedir perdón. El solo hecho de haber hecho sentir mal al otro es suficiente para que uno se acerque al otro y le diga, discúlpame, la verdad es que nunca pensé que te iba a lastimar de esta manera. No fue mi intención, pero fue lo que hice y entonces te debo un pedido de perdón. En nuestra relación personal con Dios, Dios no es una piedra, no es un termo inerte. Dios no es una masa de energía, Dios es una persona, es personas, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo una relación personal con Dios, descubro que lo que es su querer para mí, su voluntad, además lo rezo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo rezo sinceramente, lo que es su voluntad yo lo obvié, lo negué, lo descarté o lo rechacé, o me hice el sota, o directamente le fui en contra. Entonces, ¿cómo levanto esa relación personal con Dios? Con una conversación sincera y humilde. Señor, te quiero pedir perdón. ¿Y cómo hacemos para acercarnos a Dios siendo que Él está a una distancia infinita? Más cuando uno lo rajó del propio corazón con las propias opciones, digamos, contrarias a lo que Él nos pedía. Porque cuando uno peca, le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? En tu lugar, en mi corazón no hay más lugar para vos. En los hechos. Cuando uno se pelea con otra persona, lo que le está diciendo al otro es, digamos, ya no estás más en mi ámbito, andate de mi casa. Hasta tanto y en cuanto esta relación no la volvamos a arreglar, no pisás mi casa. Esto que pasa con otro de carne y hueso, también pasa con Dios. Entonces, Dios ha propuesto una manera de acercarse a nosotros visiblemente por medio del ministerio del sacerdote. Entonces, a quien no puedo ver porque es invisible, se me acerca de una manera visible. A quien no puedo alcanzar porque está a una distancia infinita, a partir del momento que yo le dije, no estás más en mi corazón porque mi opción es contraria a lo que vos me decís, Él se me acerca de una manera cercana por medio de un sacerdote. Jesús eligió este camino. ¿Por qué lo eligió? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo eligió y es la manera que nosotros tenemos para acercarnos a Dios y decirle, Señor, quiero ser humilde, perdóname. Seguramente volveré a caer. Soy débil, pero te pido perdón. Volvamos a empezar. Sí, hay mucho en este tiempo de racionalidad en todo, ¿no? Digo, todo lo que se pueda pensar, dicen que tiene un valor importante. Entonces, hoy por hoy, esto de, bueno, yo me he mandado una macana, yo la hablo con Dios, ¿no? Digo, esto claro. Hablo y me va a entender. Si ustedes, los curas, son los que nos dicen que Dios perdona todo, que entiende todo, ¿cómo no voy a poder hablar con Dios? De hecho, lo hago, dicen muchos, lo hago y me siento en paz. Entonces, ¿por qué no voy a comulgar, por ejemplo? Digamos? Claro, porque, y a ver, si yo ofendía a alguien, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo o a mi cónyuge, bueno, porque yo le propongo entonces que vaya al baño de su casa, que se encierre, encerrado en el baño de su casa, solito, ¿no? Y diga, te pido perdón. A ver si alcanza. ¿Alcanza eso? No, no alcanza. Uno tiene que encontrarse con el otro. Bueno, Dios, te pido perdón. Si le responde, estamos en problemas. Que me avisen. Estamos en problemas. Avísele a algún psiquiatra si le responde así directamente y al aire. Entonces, ¿cómo uno se encuentra con Dios? Por medio de quien Dios eligió para encontrarse con uno. Desde que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo humano, todo lo humano es una mediación para llegar a Dios.
Y Jesús, como cuenta el Evangelio, eligió la mediación sacerdotal para acercarse hasta nosotros y que nosotros pudiéramos utilizar este puente para llegar hasta Dios. Entonces yo escucho cuando el sacerdote impone sobre mí su mano en la confesión, yo escucho que el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y queda perdonado. Y el efecto del perdón llega hasta el fondo del corazón porque uno lo escuchó. Para pensarlo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me encierro solo, ¿no? Y en voz bajita le pido perdón a mi vecino? ¿O me acerco a mi vecino, tomo contacto con él? ¿Tomo contacto con la mediación que Dios me puso para poder acercarme a él? ¿O yo le tiro un perdón hacia el aire, donde la conciencia no solamente no se tranquiliza, sino que la propia conciencia sabe, y no sé si llega hasta Dios, porque a Dios, de mi corazón, yo lo fleté. Yo le voy a hacer otra preguntita. Yo lo veo siempre, el padre Giorgi es un confesor, porque lo veo en el trabajo todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que no perdona? Entiéndame bien, ¿no? Dios perdona absolutamente todo. ¿Qué es lo que no perdona el representante de Dios en la tierra, si te lo quiere el sacerdote? Porque esta es preocupación de mucha gente. Se acerca, dice, yo le voy a ir a contar al padre Giorgi tal o cual cosa, ¿me perdonará? ¿No? Porque mírelo desde el plano común, desde lo humano. Desde lo humano, digo, porque la persona, sí, mucha gente. Me ha pasado muchas veces y me pasó hace poco con la mujer de un amigo mío. Una mujer muy buena, muy sensible, y que me conocía porque con este amigo habíamos hecho el colegio juntos. Y entonces, con miedo, se me acercó y tuvimos una conversación que yo arranqué diciéndole, mira, yo te voy a contar lo que yo siento como sacerdote cuando confieso a una persona. Pero para esto me vas a tener que tener un segundo de paciencia, porque me pasó algo particular cuando yo tenía 28 años, estaba en el último año de seminario, todavía no era sacerdote. Estaba en la casa de una familia en el Talar, allá arriba de Pacheco, una familia de un riojano fantástico, se llama David, y su mujer, su esposa, Betty. Él electricista en una fábrica y tenía varios hijos. Uno de ellos es Camilo, a quien guardo con cariño en el corazón porque cuando arrancó la facultad amagó a dejar y yo le pegué un empujón y hace un tiempito me llamó para decirme que se había recibido de médico y me llamaba para agradecerme aquel empujón que yo le había dado en aquel momento. Yo un domingo al mediodía almorzando en la casa de esta familia de clase media, ¿no? De piso continuamente avanzando y nunca terminado, piso alisado de cemento y un poco desparejo. El hijo mayor había tenido un bebé y empezaba a caminar, chiquito. Cuestión que cuando este chiquito está caminando por el piso de la casa, de cemento, digo, y un poco desparejo, yo pensé, este chiquito empieza a caminar, tiene una cabeza así grandota, en este piso desparejo, el baricentro está demasiado alto, pensaba todavía como ingeniero, el baricentro está demasiado alto, en cualquier momento el chiquito se va de cabeza. No habían pasado 2 o 3 minutos que el chiquito se dio de cabeza. Y entonces largó el llanto y viene la mamá, que era una chiquilina, lo agarra a su bebé, lo apoya contra su pecho, ¿no? Y cuando lo separa el bebito y lo mira, ve que está sangrando, apenitas, una nada, pero estaba sangrando un poquito el chiquitito, que lloraba desconsolado. Y entonces, al ver que su bebé sangraba, la madre se pone a llorar también. Y yo dije por mis adentros, chau, sonamos, llora el bebé, llora la madre, esto no se arregla más. Cuestión que un año después, ya sacerdote, cuando empecé a confesar, empecé a darme cuenta que tenía dentro un sentimiento nuevo. Y decía, ¿qué es este sentimiento nuevo que tengo? No lo conozco. Entonces uno empieza a buscar en la memoria para asociar con algo, para tratar de explicar lo que le pasa a uno. Al menos así funciono yo. Y entonces volví a aquel domingo en esa casa de Betty y de David, donde su nietito caminando se cayó, se lastimó, y entonces su mamá, en una profunda compasión, comparte la lágrima con su hijo.
Esto es lo que yo siento cada vez que alguien se acerca a confesarse. Porque quien se acerca a confesarse se acerca con su corazón lastimado en la mano y necesita ser curado y tratado con mucha dulzura, mucho cariño, mucho respeto, ¿no? Entonces, cuando uno cree que el otro es una roca o una pared o un funcionario que está del otro lado, quizás todavía nadie le había explicado lo que piensa o siente un sacerdote. Ojalá esto sirva, ¿no?, para que cada uno pueda saber que del otro lado hay alguien tanto o más interesado que uno mismo en que ese perdón llegue a buen puerto. Bueno, me gustó. Muy bueno, muy bueno. Por eso la reflexión en este programa siempre está bueno para ir cerrando el programa, ¿no? Dio así, se dio. Nada está armado, salió esta reflexión y me encantó. Le voy a pedir simplemente, padre, porque hay muchos amigos que están mirando, que están en su casa y que necesitan una bendición para este cierre de programa. Este cierre de programa que habló de los medios, del Papa, ¿no?, del tocar la herida en el sufriente, la herida de Cristo en el sufriente, que habló también del sacramento de la reconciliación. Todos necesitamos ser curados. Ojalá esta bendición y las acciones que puedan surgir desde adentro del corazón, como la búsqueda de un poco de agua bendita para persignarse, ¿no?, la búsqueda de algún sacerdote para confesarse, cualquier conversación que apunte a la reconciliación con alguien, con algún vecino o familiar, nos dará curación. Ojalá que entonces esta bendición del Señor los fortalezca, los anime, los alegre, les haga buscar la paz y la reconciliación. El Señor los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esta bendición permanezca sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padre Giorgi. Nos encontramos la próxima semana con usted, con todos ustedes, amigos y amigas, mañana a la misma hora y desde este mismo lugar. Nos despedimos con un tema musical. Esta religiosa, la hermana Glenda, Tú eres el agua viva, aquí en Buenas y Santas. Hasta mañana, que tenga una linda jornada. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Tú eres el agua virgen